Buenos días. Hola, buen Profe, día. buen día. Buen día. Buen día. Profe. ¿Cómo estamos? Hola, profe, buen día. Buen día. Se está haciendo largo el año. ¿Cómo están? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? Bien. Bien, Perfecto. Perfecto. Bueno, como siempre, algunos han puesto ya el presente en Classroom. Los que no, pónganlo. Yo después de todo eso lo traduzco, por supuesto, en la planilla. Bueno, somos más hoy. Eso es bueno. La idea, voy a repetir un poquitito, voy a repetir un poco lo que trabajamos la semana pasada y estuve pensando algo en relación a este tema que, que ya lo venía pensando, ya lo veníamos pensando, yo se los había comentado, en que me parecía interesante modificar un poquito, digamos, la dinámica, pero suave, ¿no? Muy suave, porque considero que anduvo re bien en la primera etapa y me parece que meter ahí como una modificación que no se haría de último momento, pues puede llegar a no ser beneficiosa. Pero como venimos hablando, habíamos dicho, digamos, en esta segunda etapa, estaba buena la opción de hacer algún trabajo grupal eh, para varias cosas en realidad. En un primer momento, para tener alguna nota ahí, eh, bueno, digámosle que de concepto, pero que será una nota ahí cualitativa. Esto no significa, digamos, que han vuelto las valoraciones eh, cualitativas, sino que responde a aquello que habíamos hablado en la primera etapa, en donde estaría bueno tener una nota ahí medio de comodín, eh, para que, digamos, pueda ayudarnos, digamos, a nosotros, a ustedes, eh, eventualmente, digamos, a levantar, digamos, alguna nota, si es que en algún práctico la cosa no va bien. La semana pasada, con los pocos alumnos y alumnas que había, habíamos recorrido un poquito el tema de duelo. La idea fue absolutamente introductoria porque, bueno, eran mucho menos de la mitad que hoy. Fue una semana de evaluaciones, de exámenes, de estudio. Entonces avanzamos muy suave. Comentamos el tema ahí con mucha, con mucha tranquilidad. Creo que hoy vamos a volver a introducir el tema y vamos a volver a la metodología que veníamos utilizando antes. Que vamos a parar, yo voy a hacer una breve introducción, paramos un poco y después nos remitimos al dossier y leemos, digamos, el texto de duelo. Que ahí digo bien dónde está. O sea, está en la unidad número 3, ya no está numerado en ese momento, pero después le digo bien el título, que son los duelos y las pérdidas nuestras de cada día. Que después lo vamos a ver bien. Lo voy a remitir bien, digamos, a la parte esa. Eh, yo había pensado un trabajo grupal, un trabajo práctico, pero había pensado que por ahí este tema no sé si estaba bueno, porque era muy corto, es un tema corto, ¿no? Eh, pero me he dado cuenta de que es un tema muy profundo también, ¿no? Es un tema en esta época, digamos, sobre todo, ¿no? Es un tema que puede llegar a generar como muchos movimientos. Por el tema de las pérdidas, ¿no? Por el tema del contexto, por el tema de la vida, independientemente del contexto. Entonces me pareció re bien, che, que aunque fuese un tema corto, eh, que realicen un trabajo grupal para este tema. ¿Mm? Me parece que eso puede hacer, digamos, un poco de compañía. Aparte es un tema muy simple, ¿no? Desde lo teórico.
no de lo práctico. Si bien hay otros temas, digamos, que podríamos trabajar de manera grupal, me parece este el adecuado. Intuyo, digamos, de que está bueno de que armen grupos de 4 o 5 personas y hagan una especie de elaboración de este tema. Perdón, que hagan una especie de elaboración de este tema. Me parece interesante. Profe, Sí, o sea que el trabajo este vendría a ser la nota como de la unidad, como el parcial o no. no, yo lo que pensaba, Jessy, es desinteresarnos, digamos, espera, bien. No, desinteresarnos de la nota, ¿no? O sea, esto no va a tener una nota cuantitativa, ¿no es cierto? Esto no va a tener un 6, 7, 8, 9, 10, o 1, 2, 3, qué sé yo, 4, 5. ¿No? Si no va a ser una nota cualitativa, va a estar ahí. Yo voy a leer los trabajos, los vamos a conversar, va a haber una especie de evolución mía en relación al trabajo, y ese trabajo va a estar ahí, ¿no? Va a estar ahí. Evidentemente, digamos, es de carácter obligatorio, entonces lo van a tener que realizar al laburo, ¿no? Eh, y que esté el tema elaborado, que esté el tema cocinado, que esté el tema conversado, que esté el tema trabajado. Eh, y en todo caso, supongamos, tu caso, Jessy, que vos consultabas. Sí, yo creo que sí o sí en grupo, para romper un poco, digamos, el individualismo que venimos laburando nosotros desde el comienzo de clases, ¿no? Por ejemplo, el caso tuyo, Jessy, vos en el tercer parcial te sacás un 5, te fue mal. Aprobás, digamos, pero te fue mal, digamos, por sucesivos motivos de la vida. Y de pronto, tu trabajo práctico, grupal, está bueno, está aprobado. Entonces, vos que participaste todo el año, que venís teniendo buenas notas, bueno, yo no tendré ningún problema de volver a revisar el parcial, sosteniéndolo un poco, digamos, en el trabajo práctico grupal sobre el tema de duelo. Entonces ahí, ¿no? te puede llegar a ayudar. Yo por eso pensaba, digamos, de que me parece interesante tener esta posibilidad, ¿no es cierto? Yo no quiero decir esto porque me parece muy infantil, pero una especie de nota de concepto, ¿no? En donde nosotros podemos tener la libertad de decir, che, esta persona asistió, participó, bueno, le fue mal en el parcial de la unidad número 3 porque la vida es así, porque pasaron cosas, porque no estudió, porque priorizó otra materia, porque no estudió, ¿no? Porque le salió mal. Eh, entonces, contar con eso, ¿no? Y yo creo que está bueno, digamos, de que sea grupal. Entiendo, digamos, de que tiene, digamos, cierta complejidad lo grupal. No, la modalidad de los parciales va a ser exactamente igual, ¿no? Los parciales van a ser, vamos a ir armando nosotros los parciales durante las clases, van a ser preguntas, van a ser individuales, eh, o sea que la modalidad de los parciales va a ser igual, digamos, porque me parece que en virtud del año pasado, que estuvo bastante acalorado, y haber encontrado un poco la vuelta a la tecnología, a la virtualidad, al mismísimo dossier, digamos, me parece que no da, digamos, como para cambiar la modalidad. La modalidad va a ser individual, va a ser a desarrollar, eh, y va a ser así, digamos, pensado un poco en todos nosotros. Pero, digamos, yo creo que está bueno, está copada la idea de elaborar este texto de grupo, este tema de duelo, perdón, de manera grupal. De manera grupal, ustedes mismos van armando, digamos, los grupos, y después me mandan al Classroom el documento con el trabajo práctico, que no va a ser, evidentemente, para la semana que viene. Después la semana que viene veremos, digamos, cómo lo armamos, cómo lo articulamos. Es un tema muy corto, ahora vamos a leerlo desde el dossier, pero bueno, acá me parece que está copado ya, digamos, de que cada uno de los integrantes ahí. Sí, por supuesto. El grupo puede ser de dos incluso. Dos o más personas vinculadas por variables de tiempo y espacio vinculadas entre sí para
la realización de una tarea. Puede ser de dos. ¿Cómo? Que la mayoría tenemos nuestro grupo de 4 o 5 personas, Perfecto. con la que hacemos todos los trabajos, al menos en mi grupo. Bárbaro, sí, respétenlo, ese grupo lo van a decidir ustedes, ¿no? Vayan transmitiendo ahí, digamos, a los que no estén, digamos. Bueno, yo lo voy a escribir en el Classroom, ¿no? Después. Pero sí, obviamente. A ver, si estuviéramos en la presencialidad y yo veo una desconexión total del aula, que no se dan, digamos, mucha bola, viste que a veces cuesta, cuando tenés que cambiar la palabra en el aire, que no se prestan así con mucha atención a unos grupos, yo diría, che, bueno, vamos a ver los grupos, vos allá, fíjense, el que llega siempre tarde, bueno, sumate a ese, pero bueno, ahora digamos con la virtualidad, elíjanlos ustedes a los grupos. Elíjanlos ustedes, que seguramente ya tienen un grupo configurado con anterioridad, bueno, y si no, bueno, vayan ahí consultándose, ¿no es cierto? Pero la idea es eso, ¿no? Que sea duelo, que sea el tema de duelo. Como es un texto corto, pero profundo, intenso, acá es totalmente libre el aura, ¿no es cierto? Con las coordenadas, por supuesto, de qué es un duelo, el duelo es una afección normal o patológica. Estas son, no son las preguntas que van a tener que poner en el trabajo práctico, ¿no? Sino yo estoy como tirando grandes líneas más o menos de cómo moverse. ¿Cuántas etapas tiene un duelo? Bueno, ya las preguntas y las inquietudes y la manera de realizarlo lo vamos a ir viendo a medida de que conversemos el tema y de que leamos el texto, ¿no? Pero acá total libertad y creatividad, si quieren incorporar gráficos, un video, una canción, un poema, una experiencia personal, algún ejemplo. Acá vos avancen, digamos, con total libertad, ¿sí? Ahora voy a remitirme al dossier para decirles bien, digamos, dónde está. Bueno, unidad 3 de una. Es largo el dossier, ¿eh? ¿Lo tienen ahí a mano, chicos y chicas? Sí, profe. Sí, Bueno, miren. En la unidad número 3 dice experiencias de hospitalización, intervención quirúrgica, impacto psicológico en el paciente y su familia. Este tema es re lindo. Este tema no es el que vamos a ver ahora. Yo había pensado en que este tema está bueno, digamos, para hacer un trabajo grupal, pero me pareció que está más bueno para conversarlo en clases, ¿no? Y es un poco más largo. Después de este tema, vamos bajando. Sí, ¿Cómo es el nombre o sea, el título del texto? el texto que vamos a leer ahora se llama Duelos y pérdidas a lo largo de la vida. Está en la unidad 3, es el tercer texto. Primero vamos a encontrar el texto introductorio de la unidad número 3, que es justamente impacto psicológico en el paciente y su familia. Profe, Sí, el texto que vamos a leer ahora, ¿en qué página está? eso mismo quiero decirles. Porque yo lo busqué, pero no lo encontré. ¿Lo estás buscando Dice ahora? un 5 en grande. Claro, Bueno. claro. Eso es lo que decía recién, no está numerado, pero es el tercer texto, ¿sí? Por eso digo, vamos a la unidad número 3, el primer texto que van a encontrar ahí en el dossier, que está en el Classroom, la unidad número 3, empieza diciendo experiencias de hospitalización e intervención quirúrgica. Sería Dos página puntos. 74. Disculpe, profe. No, 58 en realidad empieza el texto introductorio. Yo ahora la tengo página. 74. Entonces, nos vamos por segmento. Después del primer texto, que es el impacto psicológico, tenemos otro texto en el dossier que se llama Familia y paciente quirúrgico. Después de ese texto está el texto que vamos a trabajar ahora, que puede ser o el número 5 o el número 81. Pero lo importante es que es el tercer texto.
que aparece en la unidad número 3. ¿El nombre del texto de duelos y pérdidas a lo largo de la vida? Exacto, exacto. Y si se fijan es muy corto, tiene 3 páginas nomás. En la 64, profe, me parece. Perfecto, sí, está bien. Mientras sea el duelos y pérdidas a lo largo de la vida, que es de Alejandro Urma y Melina Canovel, está perfecto. ¿Mm? Y fíjense en qué corto, que son 3 páginas, si mal no recuerdo. 4 páginas. Bueno, la idea es hacer un trabajo práctico en función de esas 4 páginas, ¿no? O sea, digamos que es corto, pero como es un tema, digamos, que puede irse por las ramas, es un tema que puede generar movilidad, es un tema que puede llegar a generar las ganas de ustedes de incorporar una canción, una poesía, una experiencia, me parece que está bien que sea este y no el otro tema que está muy bueno, pero también todos los temas de esta unidad están muy buenos, cómo transmitimos las malas noticias, ¿no? Pero ese tema, digamos, está más rico, digamos, para el parcial, ¿no? Bueno, entonces yo le propongo lo siguiente, chicos y chicas. Nos tomamos 20 minutos, mejor 30 minutos, y leemos el texto de la unidad número 3, el de duelo, que son 4 hojitas y se pasa muy, muy rápido. Leemos esas 4 hojas y nos volvemos a encontrar acá a las 10:30. ¿Estamos? Bueno, profe. Muy bien. Dale, profe. Yo voy a estar acá, ¿no? Cualquier duda, consulten. Bueno, profe. Bueno, profe, gracias. Nos vemos 10:30. Esto no es una despedida, es una hasta dentro de un ratito.
Buenos días, parte 2. Hola, profe. Muy bien. Los primeros 5, promoción directa. ¡Fran! Así. Bueno, no es largo el texto, ¿no? Y No, y me está bueno. parece... Está bueno el texto, ¿no? A ver, coméntame qué les pareció. Está muy bueno. Para mí está muy bueno y es parte de la realidad humana. Muy acertado también en todo lo que dice. Como yo comentaba la semana pasada, a mí me parece que está bueno, digamos, que nos movamos con este, ¿no? Con este texto de Canovell, que si bien es corto, es una bibliografía, la del duelo, muy larga. Eh, Hay muchísimas cosas escritas. Imagínense, ¿no? Un tema, digamos, que tiene que ver con la naturaleza humana. Pero a mí me pareció un buen recorte este texto, porque me parece que es corto y en algún punto, digamos, nos posiciona de una manera un poco escasa, pero con muchas puertas para, para tocar o para abrir, para desarrollar. Yo la semana pasada recomendé lo mismo que voy a recomendar ahora, nos movamos con esto, ¿no? Nos movamos con este texto, porque si ustedes van a empezar a buscar por internet, van a ampliar muchísimo la información y van a encontrar, repito esto, un montón de etapas del duelo, ¿no? Yo les diría, digamos, que no se la compliquen. Esto, evidentemente, no va a ser escuchado por todos ni por todas, y a la hora del parcial seguramente voy a encontrar que el duelo tiene 15 etapas, pero bueno, eso no es ningún problema. Lo importante es que nos veamos un poquito de este tema, ¿no? Pero en el texto que hemos leído nombra 3 etapas o tres pasos del duelo. El primero es la pérdida y el segundo y el tercero no supe cómo nombrarlos, así que no los anoté. Perfecto. El primero, bien, es la pérdida propiamente dicha. La segunda etapa es la absorción del yo. Y la tercera etapa es el deshacimiento. ¿Mm? A mí me parece que después, a modo ahí de entretenimiento y de búsqueda, bueno, si encuentran en internet, evidentemente, otras etapas, o las etapas que nos suenan, digamos, por la vida, por la literatura, por el cine, las películas, las canciones, bueno, vamos a encontrar un montón más de etapas: el enojo, la ira, la negación, la depresión. Son todas etapas que perfectamente son coincidentes, digamos, con estas 3 etapas: de la pérdida, la absorción del yo y también el deshacimiento. Porque en cualquiera de esas etapas, todas las emociones internas y humanas que nosotros tengamos van a aparecer ahí. El enojo, la culpa, la responsabilidad, la recriminación, la ira, la culpabilización, y bueno, van a aparecer en la pérdida, en la absorción del yo, en el deshacimiento, que es el soltar, ¿no es cierto? Pero me parece que esas 3 etapas son bastante esclarecedoras para pensar, digamos, el duelo. Los rasgos más importantes, digamos, de este texto, lo que yo tendría en cuenta a la hora de ir pensando, hagamos lo siguiente. Que la clase que viene sea una clase de consulta. Para la clase que viene ya tengan configurados los grupos, ¿sí? Yo ahora lo voy a subir al Classroom. Ya tengan configurados los grupos. Y que la clase que viene sea una manera de organizar más o menos cada uno en relación a las dudas y a las inquietudes, cómo les gustaría realizar el trabajo, ¿sí? A mí me parece que los temas más importantes del texto de duelo que acabamos de leer, que no conlleva la necesidad de ninguna explicación teórica, me parece que son los siguientes. Me parece que desde el momento en que nacemos, nosotros estamos atravesando duelos. Me parece que el duelo no necesariamente hay que vincularlo con un fallecimiento,
sino también, ni con una persona, sino también hay que vincularlo también con una pérdida que puede ser una idea, una expectativa o una etapa. El duelo definitivamente es la experiencia más íntima y personal que nosotros tenemos como seres humanos. Nadie puede hacer el duelo por otro. Y ningún duelo que hayamos realizado previamente nos va a servir en su completud para realizar un duelo actual. Porque siempre el duelo se presenta como algo único, como algo nuevo. No existe una preparación del duelo. Uno, si bien hay situaciones que ya vienen decantando por sí mismas, por un deterioro en el vínculo, por un deterioro en la salud, uno no puede decir voy a hacer el duelo previamente porque sé que esta persona está viviendo tal o cual situación. El duelo empieza, digamos, definitivamente con la pérdida. Capaz que la Sofi se acuerde, pero la semana pasada una compañera que no recuerdo quién había comentado una situación de que tenía, digamos, desde siempre, su padre muy enfermo. Lourdes, bien. Y que bueno, o sea, previamente no se puede hacer ese duelo, digamos, por la pérdida de ese padre. Lo que sí se puede hacer, lo que sí se podría haber hecho, era como hacer un duelo por la salud del padre, que no contaba con una salud, digamos, esperable. ¿A qué digo, digamos? El duelo no se puede hacer previamente. Entonces, tenemos ya algunos aspectos. El duelo siempre es único. Había dicho que ella tuvo que hacer el duelo de su papá 2 veces. Sí. El primer duelo fue por su enfermedad y el segundo duelo fue por el fallecimiento de su papá. Perfecto. A lo que yo agrego, digamos, que el primer duelo que la Lu hizo fue por la no buena salud de su padre, ¿no? Porque acá vamos de vuelta con esto de que el duelo es una pérdida, pero no necesariamente un fallecimiento, ¿no? El duelo por el padre que lamentablemente no pudo tener, ¿no? Entonces, el duelo es soltar y abrazar también a lo que hay, ¿no? Entonces, por ahí acomodarse toda una realidad familiar y vincular a la salud del padre, digamos, con las posibilidades que eso tiene. Porque el duelo, la verdad, que nos orienta, ¿no? Nadie quiere atravesar duelos, pero el duelo es íntimo en la experiencia humana. Y el duelo nos orienta, digamos, porque nos pone los pies en la tierra y nos hace dar cuenta con qué contamos y con qué no. El duelo, en conclusión, es una emoción y un afecto normal a todos los seres humanos. Entonces, el duelo es único, el duelo es íntimo, el duelo no se puede hacer previamente, el duelo es normal, no es algo patológico que las personas vivimos. Sí puede darse, digamos, de que el duelo se transforme en algo patológico, pero eso, digamos, ya tiene más que ver con características previas de la persona. El duelo. Otra cosa importante del duelo, de acuerdo al texto, es que cuenta con 3 etapas. Primero es la pérdida propiamente dicha, segunda es la absorción del yo, y tercera es el deshacimiento. La pérdida propiamente dicha es cuando el objeto amado, la representación o la etapa ya no está más. Nosotros desde que nacemos estamos atravesando duelos. Dejar el chupete, dejar los pañales, que te nazca un hermano, que te dejen en la guardería, que papá, mamá se vayan a trabajar, que venga una niñera, no poder tener la bicicleta, que no te lleven a la casa de los primos, mudarse de casa, perder algunas amistades, todo eso son duelos. Desde el momento que nacemos estamos atravesando duelos, porque el duelo es una experiencia que nos ayuda a crecer. La segunda etapa, digamos, la etapa de la absorción del yo, es esa etapa en donde hay una pérdida de la energía del yo. En algún punto es una etapa muy paradójica porque cuando más fuerte deberíamos estar es cuando más debilitados nos encontramos. Estamos frente a la elaboración de un duelo, de superar una etapa, una pérdida, una ausencia, y nos encontramos re débiles. Porque yo siempre digo, necesito de estas 2 manos para explicar la absorción del yo. Esto es el objeto amado. Esto es la pareja, esto es el amor, esto es la mascota, esto es un trabajo, esto es un amor, esto es una persona, y esto somos nosotros, con el yo, con el ello, con el super yo, con nuestra historia, con nuestra biología, con nuestros deseos, con nuestros ánimos. Nosotros nos vinculamos con algo, ¿no? Nos vinculamos por amor, nos vinculamos porque nos gusta, porque nos hace bien. Nosotros nos vinculamos con algo
que vuelve hacia nuestra vida de alguna manera, ¿no es cierto? Vuelve. Nosotros amamos, digamos, por esta cuestión narcisista también de satisfacción propia. No es que andamos amando ahí libremente. Amamos porque nos hace bien, porque nos gusta, porque nos enriquece. Entonces, esto ya no está más. Esto ya no está más. Desapareció, se perdió. Hubo una pérdida. Se perdió un amor. Vamos a pensar así, una ruptura amorosa. Entonces, esto ya no está más. Pero nosotros nos quedamos pensando en esto que no está más, ¿no? Entonces, esa energía del yo se va, ¿no es cierto? Nos quedamos pensando, añorando, recordando, diciendo, uy, esto que no sucedió, me hubiera gustado que pasara de una manera distinta, la culpa, el reproche. Entonces el yo empieza a utilizar esa energía, digamos, a los fines prácticos del dolor, ¿no? De la elaboración. Entonces el yo se empieza como a empobrecer. Hay como un entristecimiento. Esas etapas en donde uno está desmotivado para la vida circundante, en donde no tiene ganas de hacer cosas, en donde aparecen frases, hey, vamos a visitarlo, que no sale de la casa, que no está bien, está atravesando una etapa triste. Entonces, todo momentos de pérdida. Después, la última etapa, la del deshacimiento, significa que es la etapa del soltar, ¿no? Que es la etapa en donde el principio de realidad ya es lo suficientemente fuerte y en donde uno está un poquito más lúcido en el sentido de entender que eso, digamos, de que ya no está, es muy probable de que no vuelva. Entonces, en algún punto nos arrodillamos frente a la realidad y entendemos que es algo normal, que es algo de los ciclos vitales y que no podemos, digamos, enterrarnos nosotros con nuestras propias pérdidas, sino que la pérdida viene a enriquecer la experiencia humana de crecimiento emocional. Entonces uno ya empieza a desprenderse de eso y empieza a abrirse espacio, digamos, para vivir nuevas experiencias. En el ámbito del amor es más simple de entender. Uno ya se siente preparado, uno se siente motivado, digamos, por otras miradas, por otras personas, por otros contextos. Uno ya va sintiendo, digamos, de que está atravesando o disfrutando o caminando otras etapas en donde uno ya se siente un poco más preparado, ¿no es cierto? Entonces esa etapa como de empezar a soltar, ¿no? Y empezar a vincularse con cuestiones que sí están. Una aclaración importante, la superación del duelo no significa el olvido, ¿no? Porque nosotros no olvidamos. Por eso también, vinculándolo con la etapa número 1, digamos, con la unidad número 1, nosotros formamos parte de nuestra biología y de nuestra historia, somos seres sociales, ¿no? Tenemos una historia. Entonces, la superación del duelo o la elaboración del duelo no significa olvidarse de lo amado, sino significa recordarlo de otra manera para poder continuar enriquecidos incluso por ese dolor que nos generó las pérdidas que venimos teniendo desde siempre. Otra cuestión a tener en cuenta, digamos, para que lo vayan pensando para la semana que viene, es que uno no puede hacerse él ni la otaria en relación al duelo, ¿no? Porque como habíamos visto en respecto a cómo está formado nuestro aparato psíquico, tenemos partes conscientes y partes inconscientes. No existe el duelo ideal, existe el duelo que nosotros podamos hacer. No es que hemos perdido algo y podemos alquilarnos una cabanita en Nono para ir a sufrir un mes de principio a fin, ¿no? Haber atravesado esa posibilidad no significa decir hice el duelo como corresponde, porque en algún punto el duelo nos hace, en algún punto, cuando dormimos, cuando pensamos, cuando soñamos, cuando nos entristecemos, no, está por fuera de nuestra propia voluntad. Entonces no se puede mirar para otro lado en relación al duelo. El duelo nos hace desde siempre. Ese es otro aspecto a tener en cuenta, digamos, a la hora de pensar, digamos, cómo podemos elaborar un trabajo en relación a estos enunciados. De todos modos, me parece interesante, digamos, que para la semana que viene ya estén relativamente configurados los grupos, porque yo los voy a anotar, no hace falta, digamos, de que ya hayan estado hechos, pero para que conversemos más o menos, para que ustedes vayan conversando más o menos cómo les gustaría o qué se les ocurre en relación a ese trabajo, y la semana que viene, digamos, configuramos unas pautas para poder ayudarlos en el trabajo ese. Pero si se toman de estas 4 páginas del texto de duelo, me parece, digamos, de que tienen todo el material. Desparrámenlo, vívanlo, interróguenlo,
generen, digamos, alguna inquietud y elaboren un trabajo práctico mentalmente y en una conversación con el grupo, y la semana que viene lo configuramos bien. Pero me parece que el texto es accesible y el tema da para que se trabaje de manera grupal. Hasta acá llegué, ¿no? O sea, las y los escucho. ¿Qué les parece? Que sí, que está bueno. Ha Como quedado... que no entendí mucho, o sea, ¿cómo es? O sea, lo hablamos en el grupo, ¿qué pensamos cada una sobre eso? ¿Algo así? Claro, ustedes para las semanas que vienen tengan, en la medida de lo posible, el grupo armado. Digan, bueno, vamos a hacer un grupo de 4 personas, vamos a hacer otras 4. ¿Cómo les gustaría que hagamos un trabajo sobre duelo? ¿Cómo les gustaría? Y lo hablan un poquito en el grupo, y la semana que viene me dicen, bueno, nosotros somos un grupo de 4 o 5, tenemos pensado hacer un resumen del trabajo práctico. Vamos a incorporar también la escena de una peli que nos pareció que a uno del grupo se le ocurrió relacionarlo. Más o menos así, armar los grupos, pensar más o menos, che, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos hacer un trabajo de duelo? Profe, Sí, y después lo tenemos que poner o queda para usted, digamos. no, me lo mandan a mí, digamos, y queda para mí. Creo, digamos, de que no da para exponerlo porque somos un montón, y nos vamos a demorar un montón, y es un tema recorto, entonces se van a empezar a cansar, ¿viste? Porque vamos a escuchar definitivamente lo mismo, ¿no? Vamos a escuchar las etapas, el duelo, las afecciones normales. Entonces me parece me parece que no da para exponerlo. Si no, arman un trabajo, lo realizan, lo hacen y me lo mandan y yo lo veo. Y en todo caso, digamos, si hay alguna inquietud, si lo podemos seguir conversando, lo seguimos conversando. Pero me parece que va a ser muy tedioso eh, una exposición grupal, ¿no? A mí me parece bárbaro incorporar algo distinto, tranqui, ¿viste? A esta metodología que venimos llevando a nosotros. Entonces me parece bien, digamos, de que solamente lo realicen y lo manden. ¿Mm? Chicos, chicas, ¿alguna duda en relación al texto? ¿Algún comentario? Yo quiero decir esto, que escribí en el Classroom. Cualquier cosa que quieran consultar conmigo, me piden, nos quedamos un ratito más después de clase, tengan en cuenta eso, ¿no? Tomen eso, puede ser un tema ahí que puede ser movilizante, o no, o no. A veces hay unos temas que tienen, digamos, ciertas fibras que pueden tocar a una intimidad y otros que no, digamos, ¿no? Pero cuenten con eso. Bueno, entonces quedamos así. Para la semana que viene, en concreto, que siempre está bueno en concreto, para la semana que viene ya tienen configurado, en el mejor de los casos, los integrantes del grupo. Y ya van más o menos pensando, sin escribir nada, ¿no? Sino pensando cómo les gustaría hacer el trabajo, y la semana que viene seguimos con el tema de duelo. ¿Mm? Perfecto. Bueno, nos encontramos entonces el miércoles que viene. No se olviden de Bueno, poner el presente. Los que no han puesto el presente, pongan el presente. bueno, profe, hasta el miércoles, gracias. La semana que viene. Chao. Gracias, profe. Sí, profe, gracias. Chao, hasta luego. Chao, profe, nos vemos.